Bienvenidos a este webinar de criptomonedas de Market Mix. Gracias por participar. Les queremos dar la bienvenida. La idea es, este es el segundo webinar que hacemos en el año, pero es un webinar especial, principalmente porque es el primer webinar de Market Mix, este nuevo emprendimiento que estamos formando acá con los chicos, que tiene como objetivo empoderar su futuro financiero, tanto desde contenido educativo en diferentes áreas, como también distintos formatos de asesorías. Bueno, después pueden seguirnos en todas las redes también, como Market Mixar, o mismo enviar algún mail si tienen alguna consulta en hello@marketmixar.com. Bien, la idea, digamos, de este webinar es, en principio, hacer una pequeña introducción a las criptomonedas, pasar por los temas, por lo menos más importantes, para poder entender de qué se trata esta tecnología. Y a mí principalmente lo que me interesa más que nada es que ustedes, de alguna forma, al finalizar este webinar, se puedan llevar como concepto las diferencias que hay a la hora de entender y de analizar las criptomonedas, tanto en lo que es el terreno tecnológico como lo que es el terreno financiero. Y muchas veces me doy cuenta a lo largo de trabajar con un montón de clientes, haciendo obviamente capacitaciones, consultorías, asesorías, me doy cuenta de que muchas veces hay varias controversias y fallas en la forma de conceptualizar cuestiones que tienen que ver con la tecnología cripto, con la tecnología blockchain y otras que están más vinculadas y relacionadas, como decía recién, al ámbito financiero, a los mercados. Este, la realidad es que, por lo general, la gente llega a las criptomonedas con una finalidad de inversión o con una finalidad de comprar o de investigar algún activo que le sirva para sus finanzas. Y uno se termina quedando en las criptomonedas descubriendo verdaderamente una tecnología fascinante. Y creo que ahí es donde hay un montón de terreno por explorar, por investigar, por estudiar, y que nos va a permitir también de alguna forma poder ir entendiendo por qué las criptomonedas son el futuro. Yo soy Lorenzo, de Market Mix, asesor. Digamos, mi especialidad en lo que es el sector de criptomonedas es en inversiones y más puntualmente en lo que es el terreno DeFi. Les estoy hablando, les estoy tirando términos eh, recontra técnicos, pero bueno, es parte de lo que soy y lo que he estudiado con estos años y la experiencia que tengo en el mercado de criptomonedas. Eh, ya no sé hace cuántos años estoy en las criptomonedas. La realidad es que por lo menos más de 7, seguramente. Ya pasé por algunos ciclos de mercado, ya vi correcciones de precio, ya vi subas de precio. Bueno, obviamente la experiencia va dando también un bagaje y un recorrido que me permiten al día de hoy contarles seguramente algunas cosas y aclarar algunos conceptos que estoy seguro que los van a ayudar y que también les van a despertar otras dudas, otras inquietudes. Así que vamos entonces un poco con eso. En mi caso, digamos, mis estudios en lo que es, en todo lo que sé de criptomonedas, son de forma autodidacta. Y eso es algo con lo que quiero empezar y quiero también recalcar porque me va a dar el pie, obviamente, para comenzar a que entendamos bien también qué es Bitcoin, ¿sí? Que es una gran pregunta que me hacen literalmente todos los días de mi vida. Em, bueno, en ese sentido, de forma autodidacta, yo fui con el tiempo, como digo, hace muchos años, no recuerdo puntualmente cuándo, porque fui muy paulatinamente y de una forma muy escalonada, adquiriendo información, consultando, hablando con amigos, con colegas, con familiares, y con el tiempo me fui metiendo un poco más de lleno, luego pasó la hora de empezar a invertir y empezar a meterme en el mercado, y bueno, y acá finalmente acá estoy. Pero todos esos años, y sobre todo cuando empecé, tuvieron siempre ese carácter de ser autodidacta. No, en ese sentido, no tuve la suerte, o por lo menos en el momento en el cual yo empecé a estudiar e investigar todo eso, no tenía la suerte que hay hoy en día, en donde obviamente hay un montón de cursos, carreras,
nada, uno puede hacer desde algunas clases, asesorías, hay un montón de gente, incluso en redes sociales, en YouTube, en un montón de plataformas, está lleno de contenido educativo. Hoy en día es mucho más fácil, en su momento también había, pero eran los primeros contenidos educativos y la primera información que iba dando vuelta eh, en la red, en el internet. Este, bueno, hoy en día, como sabemos, tenemos una explosión de información. En realidad, justamente la información es lo que abunda. Eso es lo que nos trajo Internet, las redes sociales y estas formas de comunicación. Eh, y en ese sentido es importante también entender cómo eh, con el tiempo ese exceso de información también a veces puede transformarse en algo a veces perjudicial, donde es muy difícil poder discriminar entre qué información es valiosa y cuál no. Así que bueno, con esa finalidad hoy en día les traigo un poco de contenido como para que despejar algunas de las inquietudes y dudas más centrales en lo que concierne a las criptomonedas. Y después, por un lado, contarles un poco a todos ustedes qué es lo que hacemos y qué es lo que estamos preparando para que puedan seguir empoderando su futuro financiero. Em, bueno, como les decía, yo aprendí todo esto a través de Internet. Mi fuente fue principalmente Internet. En un principio no había tanta información en Internet, entonces también era comenzar con amigos. Mi hermano fue de gran ayuda también, que es una persona que conoce mucho de tecnología y siempre me acuerdo que en los primeros momentos hablaba mucho de este tipo de activos con él. Eh, bueno, con el tiempo, como digo, ya hoy en día la información circula de otra manera. Pero esto mismo que me pasó a mí en mi experiencia y que fue pasando con las criptomonedas, donde en un principio capaz no había tanta información y con el tiempo fue habiendo un exceso de información o realmente una explosión de muchísimo, muchísimo contenido a lo largo de toda la red. Creo que esa es una de las características centrales que nos deja la Internet. Y es uno de los puntos en los que quiero comenzar, que tiene que ver justamente con la capacidad de la Internet, desde su creación más o menos en los años 70 hasta el día de hoy, en donde a lo largo del tiempo que ha ido pasando, la Internet con el tiempo fue democratizando la información. Este concepto de democratizar la información va muy de la mano con esto que yo les cuento y mi forma obviamente de adquirir también este conocimiento y que ustedes saben que hoy en día en Internet, leyendo cosas, viendo videos, artículos, adquiriendo cursos, de mil formas diferentes ustedes pueden adquirir y llegar obviamente a la información. Esto no es un dato menor. Digo, esto que estoy contando del Internet me parece que es un dato de hecho bastante fundamental considerar al Internet en todo este ecosistema, porque justamente a través de esta democratización de la información es donde nosotros empezamos a intercambiarnos un montón de activos o cosas a través de la red. Cualquiera de nosotros está completamente familiarizado con mandarle, por ejemplo, una imagen a un conocido a través de WhatsApp, o mandarle un video, o mandar un meme, o incluso, por ejemplo, nosotros estamos todos conectados acá gracias a que pudimos enviarles a ustedes un link y que a través de ese link, que tardó un poco en llegar, pero que está, a través de ese link, hoy en día estamos finalmente todos acá comunicándonos, conectados en una misma sala, charlando un poco de estos temas. Este, esta democratización de la información claramente trajo la pregunta que se empezó a hacer un grupo de personas más o menos alrededor de los años 2000, en tratar de pensar en la idea de enviarse dinero a través de Internet. Ahora vamos a ahondar un poco más en detalle, pero sí me parece importante rescatar justamente el uso y la importancia del concepto y de la utilidad del Internet en el nacimiento de la idea de la primera criptomoneda, que en este caso es Bitcoin. Todo nace a partir de estar en un mundo hoy en día, en un mundo completamente digitalizado y en donde la Internet es, sin lugar a dudas, un nicho donde todos nos podemos conectar dentro de un mismo ecosistema. En paralelo a todo este proceso que fue viviendo la Internet, como todos sabemos, y que de hecho todos somos parte y todos lo estamos viviendo, ocurre también algo con los distintos tipos de activos y la accesibilidad de esos activos. Hoy en día
por ejemplo, todos nosotros escuchamos música en Spotify, vemos alguna película o alguna serie en Netflix, por ejemplo, buscamos nuestra información en Google, nos comunicamos a través de WhatsApp o Telegram o Discord o un montón de plataformas. Bueno, tenemos decididamente un montón de formatos hoy en día para comunicarnos y para utilizar distintos tipos de activos de forma digital. A eso lo llamamos la era digital. Hoy en día, gran parte de nuestro tiempo pasa a través de una pantalla. Eso es algo que cualquiera de nosotros, si simplemente revisa y presta un poco de atención, se va a dar cuenta. Yo siempre digo, hoy en día incluso a veces yo llego a casa y lo primero que digo es, uy, me quedé sin batería. Y la realidad es que decir me quedé sin batería ya es un poco controversial. O sea, esa idea de pensar en que ya somos un poco cyborgs, un poco de esta mezcla entre tecnología y el humano, la robótica, el humano, esta sensación, yo creo que hoy por hoy, de alguna forma u otra, ya se está dando. Y nosotros no nos estamos dando muy cuenta de esto. Capaz porque no nos detenemos un poco a pensar en el día a día. Pero ¿quién de ustedes alguna vez no escuchó o no dijo, me quedé sin batería? Y en realidad fue el teléfono el que se quedó sin batería, no nosotros, pero bueno, ya está esta mezcla en nuestras vidas, es parte de nuestra cotidianeidad. En ese aspecto y en ese contexto de era digital, sumado lo que comenté recién con la internet, más este proceso que fueron sufriendo los distintos activos de pasar de ser analógicos, donde antes escuchábamos música en un cassette, en un vinilo o mismo en un CD, o bueno, también en un cassette. Hoy en día básicamente usamos una aplicación y en esa aplicación encontramos toda la música y de hecho nos podemos comunicar y conectarlo y escucharlo de cualquier lado del mundo. Eso es claramente posible gracias a todos estos procesos de digitalización, sumados también a el proceso que fue viviendo y el avance que fue teniendo el concepto y la capacidad del Internet. A partir de ahí, lógicamente, surge una inquietud de un grupo bastante distinguido de seres humanos que rondaban la internet, muchos de ellos conectándose en foros, bueno, gente que, como digo, digamos, así como uno en las redes sociales está mucho tiempo en internet, hay gente que lo usa ese tiempo para participar en foros y hablar y discutir de temas capaz más técnicos. Había claramente un grupo de gente que se dio cuenta que a lo mejor podía utilizar este concepto de vivir claramente en un mundo digital, sumado a el gran avance del internet, para tratar de hacer algún tipo de forma de dinero que se envíe y que se maneje a través de la internet. Pequeño paréntesis, todos me dirán, che, pero en realidad hoy en día ya eso funciona. Más allá de las criptomonedas, nosotros usamos, por ejemplo, para dar un ejemplo rápido acá en Argentina, usamos Mercado Pago o usamos aplicaciones bancarias y nos podemos enviar perfectamente dinero de forma digital. Es un dinero que simplemente es un número que aparece en nuestra aplicación y se lo podemos enviar simplemente a cualquier otra persona. Eso sí es una realidad, es cierto, el dinero digital ya existe más allá de las criptomonedas, que ahora vamos a andar un poco más en detalle de qué es lo nuevo que nos traen. Pero la realidad es que no deja de ser un dinero que está atado a ciertas condiciones para que lo utilicemos. Una de las condiciones más típicas que tiene el dinero digital tiene que ver con el control por parte del intermediario. Es decir, cuando nosotros queremos utilizar nuestra cuenta bancaria o alguna forma de dinero digital bancaria, tenemos que dejar nuestros datos. Y esos datos los maneja y los tiene algún tipo de ente o institución o quien sea a quien sea que nosotros le estemos aportando ese tipo de datos y de privacidad. Por otro lado, claramente cuando nosotros hacemos este envío, siempre hay un tipo de entidad o institución financiera que es quien certifica y quien nos permite o nos da el acceso o la posibilidad o nos la quita para hacer esa transacción. Es decir, nosotros no tenemos la total libertad de manejar nuestro dinero que está en el sistema, por ejemplo, bancario, en cualquiera de nuestras aplicaciones, a completo placer y libertad nuestra, sino que estamos atados a las exigencias y lo que nos pueda llegar a pedir o a impedir o decida básicamente el intermediario, en este caso, entre yo y la persona que va a estar recibiendo, por ejemplo, ese dinero.
Como se imaginarán, como les conté recién, con esta idea del avance del Internet, más esta posibilidad de una era digital en donde todos usamos aplicaciones y todos estamos acostumbrados a estar bastante tiempo detrás de una pantalla y con activos digitales, nace justamente la idea de empezar a buscar una forma de dinero que el poder, por así decirlo, de quienes tengan la capacidad de decirte qué es lo que podés o lo que no podés hacer y de manejar tus datos personales, no sea un ente o una institución o algún tipo de institución financiera centralizada, sino que sea la Internet. ¿Cuáles son las capacidades del Internet? Todos conocemos las capacidades del Internet y tienen que ver con poder movernos de la forma en la que queremos. Si bien sabemos que no tenemos obviamente la libertad para hacer todo, y las plataformas obviamente tienen un cierto control y restringen ciertas cosas, también sabemos que si nos metemos un poco más adentro del Internet, la realidad es que el mundo es bastante más libre que el que nos encontramos en el día a día, en la realidad cotidiana. Y a través de esto es donde un grupo de personas empezó a pensar en la posibilidad de generar una forma de dinero donde uno pueda enviarle algo que para uno tiene un valor a otra persona y que no requiera de ninguna institución ni de ningún intermediario ni nadie que esté en el medio de una persona y la otra para que se ejecute esa transacción. En este caso, empezamos a tener un pequeño inconveniente porque ¿cómo funciona el sistema bancario tradicional? Muy sencillo, con una simple libreta contable. Si yo tengo 100 pesos y le quiero mandar 100 pesos al Auti por mi cuenta de banco, simplemente hago el envío y ese envío en una cuenta, en una libreta contable que tiene a modo de aplicación, porque hoy en día claramente no es una libreta a mano, sino que es todo digital, que tiene en este caso la entidad bancaria, van a anotar en esa libreta, se van a anotar automáticamente, que yo dejo de tener esos 100 pesos y ahora los pasa a tener en este caso el Auti que ya le hice el envío. De esa forma se procesa una transacción, se hace todo esto en segundos y la verdad es que nosotros no solo ni lo sabemos, ni siquiera lo vemos. O sea, no tenemos forma, esto simplemente pasa en el detrás de escena de cualquiera de las aplicaciones o bancos que utilizamos día a día. Ahora bien, en el mundo digital tenemos un pequeño inconveniente, que es el siguiente. Si yo, por ejemplo, le quiero mandar una foto a Fercha, a Fermín, que me está escuchando ahora acá en el webinar, lo más probable es que utilice WhatsApp, le mande la foto, pero cuando yo le envíe la foto, él va a pasar a tener esa foto que yo le envié, pero yo le voy a seguir teniendo la foto. Es decir, yo le envié algo que básicamente, en vez de que pasó de mi teléfono o de mi nube a su teléfono o su nube, ahora lo tenemos los dos. Y eso pasa con todo lo que uno manda digitalmente. Cuando uno manda un archivo, generalmente uno sigue teniendo ese archivo y ahora también se replica y lo tiene la otra persona. Como rápidamente podemos imaginarnos, eso con el dinero no puede ocurrir. Imaginémonos si yo le mando estos 100 pesos al Auti y ahora yo sigo teniendo esos 100 pesos y el Auti tiene también los 100 pesos. No habría, o sea, ya no tiene ningún tipo de sentido y claramente eso no funcionaría como dinero porque sería simplemente replicable y perdería toda su condición de obtener el valor de algo. Este era un gran problema para crear una moneda a través de Internet, porque, como digo, en lo digital hay un problema de replicación. A esto se le llama el dilema del doble gasto. Bien, es este pequeño inconveniente que hay a nivel digital que les estoy presentando ahora. Y aunque parezca una boludez, algo que uno dice, bueno, se puede resolver, ¿viste? No, es un pequeño detalle, hay que hacer una pequeña modificación tecnológica o algo para resolverlo. No fue tan fácil resolverlo, esa es la realidad. Durante muchos años, esto pasó alrededor de los años 2000, durante muchos años ingenieros, gente, matemáticos, gente de los foros y muy vinculada a la tecnología y al Internet, buscaron la forma de resolver este inconveniente. Cómo poder hacer para que uno haga un envío de una cosa digitalmente, pero que eso no se replique, sino que de alguna forma se verifique de alguna manera que cuando yo lo pasé de un lado a otro, yo dejé de tenerlo. ¿Bien? Y para eso no hay que inventar muchas cosas nuevas, sí obviamente hay que
traducirlas y trasladarlas a la tecnología. Pero para eso ya existe el libro contable oficial del sistema bancario tradicional. El libro contable funciona perfecto para eso. Es simplemente anotar una transacción que alguien envía y deja de tener esa cantidad y ahora la pasa a tener la otra persona. Entonces, en este caso, el desafío justamente era buscar la forma de generar algo que sea similar o que se pueda utilizar como libro contable para poder tener el registro de todas las transacciones que se van haciendo y que se puedan ir ajustando y acomodando los balances a medida que uno hace un envío o recibe, pero de una forma digital y que no esté centralizada. Es decir, que ese libro contable no dependa únicamente de algún tipo de ente o de alguien o un grupo de personas o de alguna forma que esté centralizado, sino que la idea es que ese libro contable se maneje y funcione a través de Internet. ¿Por qué a través de Internet? Porque Internet es global. Internet hay y se puede acceder desde cualquier parte y lugar del mundo. Entonces, si logramos que este libro contable funcione a través de Internet sin tener nada, digamos, ningún ente ni nada centralizado, podemos hacer que cualquier persona que esté en el mundo participe de ese libro contable. Y de esa forma va a ser un libro contable descentralizado. Y ahí es donde viene la idea y el momento de maravilla total, que es año 2008, muy cerca de justo un gran periodo de crisis a nivel mundial y puntualmente en Estados Unidos, donde hubo una gran recesión, la famosa crisis inmobiliaria en Estados Unidos. Y en 2008 un usuario completamente anónimo llamado Satoshi Nakamoto, no me pregunte ni quién es porque sigue siendo anónimo, nadie conoce quién es Satoshi Nakamoto, ni se sabe si es un grupo de gente. Para que se den una idea, era un simple usuario en un foro de criptografía. O sea, era un usuario del internet, y es todo lo que se sabe incluso hasta el día de hoy, con el seudónimo, en este caso con el alias, con el nickname de Satoshi Nakamoto, y propone en el año 2008, fines del año 2008, deja en este foro de criptografía un pequeño papel, en realidad un escrito de 9 hojas, que se llama Bitcoin Peer-to-Peer Electronic Cash System. O sea, sistema de dinero electrónico persona a persona. Y básicamente expone la solución que él había encontrado, digo él, pero como saben es anónimo, así que puede ser un grupo de personas, puede ser de todo lo que a ustedes se les ocurra. Vamos a decir él porque es Satoshi Nakamoto. Pero bueno, este usuario propone efectivamente la idea de Bitcoin. En ese momento era una idea, todavía no había empezado a correr el software, ni había empezado a correr lo necesario para que esto se convierta en algo concreto y real. Un pequeño detalle, a modo de paréntesis, no todos sabemos lo que es la criptografía, de hecho me atrevo a decir que yo soy un completo inexperto en la materia, no soy criptógrafo ni soy experto en eso, y créanme que tampoco se necesita ser criptógrafo ni ser experto en matemáticas ni nada por el estilo para utilizar las criptomonedas, para conocer de las criptomonedas y para saber esto que les estoy contando. Pero sí está bueno como detalle saber a qué se dedica o de qué se trata el área de la criptografía, que la criptografía básicamente a nivel de internet se trata de un conjunto de matemáticas, o sea, tiene que ver con matemáticas y con un cierto sector de la ingeniería, en donde la idea es que uno pueda encriptar u ocultar un cierto mensaje. Básicamente eso, si yo quiero mandar un mensaje y que ese mensaje quede en el internet, pero que quede oculto de alguna forma, tengo que usar elementos y recursos matemáticos de programación para encriptar y ocultar ese mensaje. Es la forma básicamente en la cual también uno logra muchas veces, por ejemplo en WhatsApp o en otras aplicaciones, tener cierta seguridad de que los mensajes que uno envía no están recorriendo toda la internet, sino que de alguna forma u otra están encriptados y mantienen una cierta seguridad. Lo que propone Satoshi Nakamoto en este caso, y que es efectivamente lo revelador y que es lo que hace que Bitcoin sea un suceso y sea un éxito, y lo digo porque ya han pasado unos cuantos años y sigue funcionando y sigue creciendo como criptomoneda y como ecosistema, es el hecho de la introducción de un concepto que nace también, obviamente, de la criptografía, que es el concepto de tecnología blockchain.
La tecnología blockchain, y en este caso la blockchain, es justamente la idea que se le ocurre a este usuario Satoshi Nakamoto para poder hacer lo que yo les dije que se estaba tratando de descubrir antes, que es básicamente poder generar un libro contable, pero que sea descentralizado. Es decir, un libro contable que se albergue en la internet y que cualquier persona, desde su computadora, desde su casa, desde el lugar en el que esté, pueda formar parte de este libro contable, obviamente a cambio de algún tipo de incentivo, recompensas. Bueno, ahí la cosa se empieza a poner un poco más técnica. No me voy a meter mucho en detalle explicando lo que es la blockchain porque se nos van a ir 2 horas acá de corrido. Para eso, justamente, una de las cosas que estamos haciendo acá en Market Mix es preparando algunos cursos para que ustedes también puedan disfrutar algunos cursos, que obviamente toquemos todos estos temas que yo algunos los paso un poco más por arriba, pero los toquemos obviamente en detalle. Pero bueno, a partir de esta tecnología blockchain se consiguió resolver el problema del doble gasto y se dio nacimiento a la primer criptomoneda que existe en el mundo, que fue en este caso Bitcoin. Claramente cuando Satoshi salió con esa idea y con exponer la idea de la blockchain, fue una idea maravillosa, la gente la adoptó, le gustó mucho esto, y pocos meses después Satoshi proporcionó el software necesario para empezar a correr este programa y que empiece a correr esta blockchain, y de esa forma empieza a funcionar Bitcoin. Entonces, Bitcoin es un sistema de dinero electrónico P2P, peer-to-peer. ¿Qué significa que sea P2P? Volvamos 6.000 años atrás. Cuando no había internet, cuando no estaba toda esta locura en la que vivimos hoy en día, y simplemente teníamos tribus que hacían trueque. Por ejemplo, simplemente comerciaban con trueque. Una tribu de pescadores hacía trueque con una tribu de agricultores. ¿Para qué? Para poder intercambiarse sus activos y enriquecer su dieta y su sociedad. Bueno, espectacular. ¿Qué es lo lindo que tenía ese momento del trueque? Que no había ningún intermediario. El trueque era de una forma, obviamente, absolutamente rudimentaria. Se sigue usando igual el trueque, estamos de acuerdo, pero en ese momento era claramente la forma de comercio. Y lo que tenía era que no dependía de ningún intermediario. Para hacer un trueque entre una tribu y otra tribu, simplemente se tenía que poner de acuerdo en qué le iba a dar quién a quién. No hacía falta que haya alguien en el medio que certifique una cosa, que certifique la otra. No había que confiar en nadie en el medio. Simplemente había que ponerse de acuerdo y hacer el comercio. Eso básicamente es el concepto del P2P. La idea del P2P es que sea persona a persona. Vamos con un ejemplo muy rápido para entender rápidamente lo que es el P2P, porque esto estoy seguro que muchos de ustedes lo habrán usado alguna vez en su vida sin saber lo que era. Pero eran las primeras formas de P2P en la tecnología. Y de hecho fue parte también de la idea de cómo nació Bitcoin. Y tiene que ver con el típico programa que alguna vez usamos, como por ejemplo el Ares. ¿Quién de nosotros no usó el Ares? O el Emule, otro programa muy conocido también. Bueno, el BitTorrent. Bueno, han habido un montón de esos. Había Omega, Opera, no me acuerdo. Habían un montón de esos programas en donde eran los primeros programas en donde uno se empezaba a descargar cosas de internet. Y la realidad es que yo me acuerdo que yo los usé mucho tiempo, usé esos programas, y nunca supe qué eran ni cómo funcionaban. Bueno, hoy en día vengo a comentarles, sin meterme mucho en detalle, funcionan bajo la modalidad P2P. ¿Qué significa esto? No significa que una persona se lo manda a otra en este caso, sino que lo que significa es que cuando yo quiero descargar, por ejemplo, una canción en el Ares, y pongo para descargar la canción, lo que voy a estar haciendo es que en vez de descargar esa canción de un servidor central o de algún lado central en donde esté alojada esa canción, lo que yo estoy haciendo es descargarla de todas las otras personas que hayan descargado esa canción y que me estén compartiendo sus datos. No sé si recuerdan, cuando terminaban de descargar algo, una canción o lo que sea, en estos programas, cuando terminaba la descarga y les aparecía que se había completado esta descarga, lo siguiente que aparecía era compartiendo. ¿Qué significa ese compartiendo? Que uno le estaba compartiendo los datos de esa película a todas las personas que querían efectivamente descargarse esa película en ese momento.
Estas fueron las primeras formas de persona a persona, en donde se encontró la forma de intercambiarse distintos tipos de activos sin la necesidad de que ese activo pertenezca a alguien y ese alguien se los reparta, sino que ese mismo activo estaba alojado en todas las computadoras de la gente que había descargado ese activo. La blockchain de Bitcoin, la introducción de la blockchain, se basa en gran medida en este tipo de conceptos. Bien, ¿por qué? Porque la blockchain justamente apunta a ser una libreta contable, pero que todo el mundo pueda acceder y formar parte de esa libreta contable para ir acordando entre toda la gente que forme parte de esa red en cuál va a ser la transacción que se ejecuta y darle un OK o darle un pulgar para abajo y que se revierta la transacción. Lo mismo que haría una libreta contable centralizada, se hace en este caso de forma descentralizada a través de Internet. Para resumir rápidamente, ¿qué es Bitcoin? Bitcoin es la solución tecnológica para crear un dinero que, gracias a Internet y justamente a su tecnología blockchain, permita que cualquier usuario de todo el mundo se intercambie valor sin un intermediario. Cosa que, antes de que Bitcoin exista, antes de que aparezca la idea de Bitcoin, esto no existía. Como les digo, sí existía el dinero digital, pero no existía la forma de utilizar un dinero que sea un dinero del Internet. ¿Bien? Estas son parte de las características fundamentales y tecnológicas que trae Bitcoin y el nacimiento de la tecnología blockchain. Cuando yo empecé con esto, les dije que una de las cosas que me interesaba es que podamos ir charlando y estudiando algunas cosas que vamos a ir viendo y de alguna forma podamos ir diferenciando entre cuáles de estos temas tienen más que ver con la tecnología y con las utilidades que esto tiene y cuáles otros temas tienen que ver con el aspecto más financiero, el aspecto de mercado. Como les decía recientemente, generalmente uno llega a las criptomonedas buscando una inversión y porque apareció una noticia de que subió mucho el precio de algo o conoce a algún amigo que ganó mucha plata haciendo esto y uno quiere acercarse a ver de qué se trata y está buenísimo, me parece un excelente acercamiento. Pero hay una frase muy conocida en cripto para la gente como yo que ya se quedó en este ecosistema y se va a quedar en este ecosistema y estamos acá, que es que uno se acerca a cripto por la plata y se queda por la tecnología. Y esto es un poco esta distinción que quiero que por lo menos hoy le quede claro a todos ustedes, mixers, que podamos, que el día de mañana cuando podamos charlar o cuando tengan que pensar en algo relacionado a esto, puedan claramente poder discernir entre qué cosas están relacionadas al mercado de las criptomonedas y al aspecto más financiero y qué otras cosas tienen en realidad que ver con la tecnología y las utilidades que tiene este tipo de activos. Después hay obviamente muchos puntos de conexión en donde una cosa lleva también a la otra, pero me parece que primero está bueno poder separarla en términos conceptuales. Finalmente, Bitcoin es la primera criptomoneda de la historia. Hay algo que a mí siempre me da curiosidad y es el hecho de que técnicamente Bitcoin es una moneda. Le decimos criptomoneda para separarla de las otras cosas, y está bien dicho criptomoneda porque es efectivamente una moneda que está respaldada y que todo su sistema se basa en conceptos criptográficos, como les dije anteriormente, por lo cual el término criptomoneda está bien. Ahora bien, la realidad es que nosotros no vamos por ahí diciendo, moneda billete o moneda, qué sé yo, moneda digital o, mandame pesos digitales, mandame esto. O sea, uno no aclara el tipo de moneda. En el caso de Bitcoin y de las criptomonedas esto sí pasa. A mí siempre es algo que me llamó la atención, pero me parece súper interesante porque termina haciendo que la gente estudie un poco más de qué se trata. Y lo cierto es que del sistema tradicional a veces terminamos sabiendo menos que de las criptomonedas. Pero bueno, era un pequeño detalle que me parecía interesante resaltar. Vamos entonces a pasar por algunas de las características que tiene Bitcoin y puntualmente que están obviamente constituidas en su blockchain, ¿sí? En esta tecnología. Antes de meterme igual con esto, quiero aclarar una cosa. Cuando hablamos de tecnología blockchain, la tecnología blockchain es el recurso utilizado para eso.
no existe una sola blockchain. Es como decir, es como lo mismo que si yo dijera, bueno, la libreta contable. La libreta contable va a depender del banco, la financiera, si es un banco central, si es, o sea, va a depender de quién tenga ese libro contable y cada uno lo va a programar a su manera. Con la blockchain funciona igual. La blockchain es un recurso tecnológico, no significa que Bitcoin sea la única blockchain que existe. La blockchain, como dije, es un recurso tecnológico. Y es más, incluso la blockchain, a nivel de recurso tecnológico, no solo se utiliza en el aspecto financiero, también puede ser utilizada en un montón de otros aspectos de nuestra vida, a modo de libreta, base de datos, a modo de tener algún tipo de tecnología que permita que todos, desde cualquier lugar del mundo, podamos acceder a una misma información. ¿Bien? Volviendo un poco a esto, ahora sí voy a destacar algunas de las particularidades que tiene la blockchain de Bitcoin y es lo que han hecho, obviamente, estas características que tiene Bitcoin y su blockchain, que Bitcoin, incluso desde su nacimiento hasta el día de hoy, sea la criptomoneda más fuerte que hay en el mercado y sea todavía la primera criptomoneda que uno empieza a conocer y obviamente cobre un carácter de suma importancia. Después tenemos un montón de otros proyectos, de hecho acá vamos a pasar por charlar acerca de otro tipo de criptomonedas más adelante, pero el caso de Bitcoin es fundamental y conocerlo también tiene que ver con empezar a poner el primer pie en el agua para después adentrarse más en el ecosistema de las criptomonedas. El primer concepto central que lo venimos discutiendo y charlando en realidad desde que empezamos, desde que yo empecé con este webinar. El primer elemento central, y de hecho yo lo marqué un poco en negrita, tiene que ver con la descentralización. La descentralización fue la primer búsqueda fundamental para que esto exista. Y es por lo que les vengo comentando recién, la idea de empezar a poder tener un dinero que sea de la internet y que no esté centralizado en algún tipo de organismo o alguna persona o algún tercero para que funcione, es incluso parte de la génesis de esta idea, por lo tanto es un aspecto absolutamente clave y como les mencioné recientemente, la blockchain, una de las primeras características que tiene, puntualmente la blockchain de Bitcoin, es su descentralización. Todos, desde cualquier lado del mundo, desde nuestra casa o algún lado, podemos conectarnos a esta blockchain y participar y de esa forma hacemos que la blockchain sea y tenga ese carácter de global. Todas las distintas características que vamos a ir viendo ahora van a ver que en algún punto se rozan también o tienen algún tipo de roce con este concepto central que es la descentralización. Un aspecto importantísimo tiene que ver con el anonimato. Si vamos a hacer algo que sea descentralizado y vamos a hacer algo en el que todo el mundo pueda tener acceso y todo el mundo pueda ver qué es lo que pasa, razonablemente queremos que haya un carácter de anonimato. ¿Por qué? Porque imaginémonos que yo le quiero mandar plata, volver a mandar plata al Auti. Lógicamente no me va a gustar que toda la gente del mundo que tiene acceso a la blockchain y que está trabajando dentro de la blockchain pueda ver mi nombre y que yo le hice un envío de capital. Eso es razonable y ninguno de nosotros querría que esto se haga público. Bien, perfecto. La blockchain en ese sentido es anónima. Como les decía antes, para utilizar este tipo de activos y para hacer un envío, para tener mis Bitcoin y poder hacer un envío a alguien, en ningún momento nadie nunca nos va a pedir ningún dato privado nuestro. Ni siquiera el nombre, ni el apellido, ni nuestro documento, ni edad, ni de dónde estamos en el mundo, ni absolutamente nada. Lo único que va a aparecer, que va a tener no nuestro nombre, sino nuestra propiedad, va a ser nuestra dirección de billetera. Prácticamente, que después, más adelante, ahora en un ratito, vamos a estar tocando un poco el tema de las billeteras, que es básicamente, lógicamente, como se imaginarán, es la herramienta que se utiliza para tener las criptomonedas, como toda billetera, como ustedes usan la billetera para tener o sus tarjetas o su efectivo. Y de la misma forma se utiliza también, lógico, para hacer envíos o mismo, obviamente, para poder recibir criptomonedas. En este caso, como decía recientemente, es anónimo, no exige de ningún tipo de datos de nuestra privacidad y nunca van a ser expuestos esos datos ni ningún tipo de datos referido a nuestra privacidad. A su vez, como decía recientemente, que sea descentralizada hace que sea pública. Todos tenemos acceso a la blockchain, incluso yo, ahora mismo, podría acceder desde una página de internet
a ver todo lo que está pasando en la blockchain. 24/7, los 365 días al año, y a cualquier hora y en cualquier momento puedo ver qué transacciones se están ejecutando, voy a poder ver el monto, voy a poder ver ciertas características de esa transacción. Lo que claramente no voy a poder saber es quién se la envió a quién. Porque cuando me diga de dónde se envió y quién recibió, no voy a tener ningún dato de esa persona. Simplemente voy a tener una serie de números y letras de las direcciones de las billeteras. Ahora, que sea transparente, esta posibilidad de una blockchain que sea transparente y pública en este sentido, es bastante novedosa. Como sabemos, los distintos libros contables que hay en el banco o en las entidades bancarias no son de libre acceso. Nadie las puede ver, únicamente las puede ver la gente que obviamente trabaja para esa institución. Por otro lado, un elemento central, y esto también, digamos, recorre tanto la tecnología, como les vengo comentando, como también algo que después podemos charlar capaz más en privado, si alguno se queda con alguna inquietud, más referido a inversiones, pero que me parece que es súper importante y que es muy difícil hoy en día que tengamos un activo que sea neutral geopolíticamente. Y Bitcoin en este sentido, y la blockchain de Bitcoin, al ser descentralizada, anónima, pública, al ser de libre acceso, al ser de código abierto, a estar completamente abierta para que cualquiera la utilice, la vea, la audite, haga lo que quiera con ella, también justamente al ser un activo completamente global, esto le permite tener una característica de neutralidad geopolítica. ¿Qué significa esto? Que no está atado ni ligado a ningún aspecto ni lugar del mundo al que le pueda ocurrir algo y que impacte directamente en este activo, en esta tecnología. O sea, la blockchain no se va a inmutar en lo más mínimo si tenemos, por ejemplo, una guerra en Medio Oriente, si tenemos, por ejemplo, una recesión en Estados Unidos, si tenemos un quilombo electoral en Venezuela, si tenemos, o sea, cualquier cosa en términos geopolíticos que pueda ocurrir no va a alterar de ninguna manera qué es lo que pasa y el funcionamiento de la blockchain. La blockchain no se va a inmutar en lo más mínimo, ni se va a enterar de lo que está pasando afuera. Esa es una característica bastante importante y de hecho si nos ponemos a pensar, son muy pocos y de hecho me atrevería a decir que posiblemente las criptomonedas sean el único, o por lo menos Bitcoin, de los activos que hay en el mundo y que son neutrales geopolíticamente. Hay un montón de activos que son muy fuertes y que están en todo el mundo, como metales preciosos, commodities, el petróleo, si se quiere, que obviamente operan en todo el mundo, pero que sabemos muy bien que están muy atados y están muy ligados a contextos geopolíticos. En este caso, disponemos de un activo finalmente que en algún punto se saque todas esas cuestiones de encima. Otra característica importante tiene que ver con la libertad de consenso. A diferencia de las monedas que usamos hoy en día, dólar, peso, euro, las monedas que haya en cada lugar, en donde básicamente son monedas completamente impuestas por los gobiernos o los bancos centrales, que básicamente las tenemos que usar porque ellos nos dicen cuál es la moneda de curso legal para utilizar en cada uno de estos países o de estos lugares. En el caso de Bitcoin y la tecnología blockchain y las criptomonedas, el consenso y el uso de este tipo de activos es de total libertad. Nadie te va a exigir que las uses. O sea, si vos querés, tranquilamente podés seguir usando cualquier otra cosa que se te ocurra. Nadie te va a pedir o a exigir que utilices las criptomonedas para algo. Y si vos querés, podés usarlas perfectamente. Algunas cosas hoy en día no te permiten hacerlas. Capaz, por ejemplo, pagar impuestos a lo mejor no se puede hacer. Hay cosas que no se puede hacer justamente por lo que decía antes. De que hoy en día el sistema financiero, el sistema monetario, está regulado de forma centralizada por gobiernos e instituciones bancarias o bancos centrales. De alguna forma Bitcoin trae algún formato de dinero que no tenga ningún tipo de consenso o de utilidad forzosa, que nadie te fuerce a usarlo. En este caso lo usás si tenés ganas y si querés, y si no, simplemente no lo uses. Si está todo bien y usá lo que se te ocurra. Nadie te va a decir qué hacer con ello. Y por otro lado, un dato muy importante tiene que ver con la cantidad circulante programada. ¿Por qué me parece importante esto? Porque claramente resalta con el tipo de activos que tenemos cotidianamente y que utilizamos en el sistema financiero tradicional, en donde, como sabemos, bueno,
más obviamente en el caso, por ejemplo, en el caso de Argentina, en muchos casos en Latinoamérica, no pasa con el mismo nivel de exacerbación, a lo mejor en Europa o en otros lugares donde hay una economía y los bancos centrales son más fuertes, pero en un caso como el de Argentina sabemos que los cimbronazos que vayan tomando los políticos y las decisiones que se vayan tomando desde esos entes centralizados nos terminan perjudicando, por ejemplo, con inflación, nos terminan perjudicando con una recesión, de alguna forma u otra terminan perjudicando a las sociedades, y esto en gran medida tiene que ver con que la cantidad de monedas que se sacan a circulación es un completo descontrol. O sea, los gobiernos, los bancos centrales tienen la capacidad de decir, bueno, voy a imprimir o voy a mandar a circulación una cantidad infinita de activos, como también tienen la posibilidad de decir, bueno, voy a dejar de imprimir y directamente ahora no hay más activos. O sea, esas decisiones, como sabemos, están completamente centralizadas. En el caso de Bitcoin y la blockchain, en este caso de Bitcoin, tiene una cantidad circulante programada. Básicamente, al ser un activo digital y la blockchain ser algo completamente programado, se la puede programar con antelación y uno puede, básicamente, en principio, establecer dos parámetros que son muy importantes. Uno es el hecho de que Bitcoin tiene una cantidad máxima de circulante. ¿Qué significa esto? Que no van a haber más de 21 millones de unidades de Bitcoin. No se pueden emitir más. Así como en nuestro caso, nuestro presidente dice no hay plata, no se emite más, no hay más pesos, no sé lo que sea. Bueno, en el caso de Bitcoin no hace falta un presidente ni nadie que le diga nada a nadie, sino que simplemente está programado de una determinada manera que cuando se llegue a las 21 millones de unidades de Bitcoin, se dejan de crear nuevos Bitcoin. Punto. ¿Bien? Y por otro lado, algo también central de esto, es el hecho de que van a, digamos, de este circulante, que son 21 millones de máximo, hay también una curva en la cual se va a ir expandiendo la base monetaria. Es decir, arrancamos de cero Bitcoin cuando nació esto en el 2008, y lentamente fueron apareciendo nuevos Bitcoins, que estos nuevos Bitcoins aparecen en el mercado con un proceso que se llama minería. Justamente los nuevos Bitcoins son y se dan a forma de recompensa para toda la gente que quiere participar en la blockchain. Como les decía antes, la gente que quiera participar en la blockchain, ejecutando, confirmando transacciones o revirtiéndolas, o básicamente participar en la blockchain para que la blockchain funcione, efectivamente se ve recompensada con Bitcoins cada una cierta cantidad de tiempo. Y algo muy importante de esto es que el número de recompensas que se van dando por Bitcoins se reduce a la mitad cada aproximadamente 4 años. ¿Qué significa esto? Desde el 2008 hasta el 2012, a medida que se daban estas recompensas de Bitcoin, que se dan cada vez que se completa un bloque, bueno, ahí empiezan a haber un par de tecnicismos que no me da el tiempo, como les dije, para eso estamos armando un curso donde va a estar toda esta información completamente organizada y de forma didáctica. El curso además va a contener obviamente elementos prácticos también, con muestras de billeteras, hacer envíos, un montón de cosas que me parece que hacen que esto sea mucho más enriquecedor y fundamental. Pero bueno, como digo, no tengo el tiempo para meterme mucho en detalle con la blockchain puntualmente de Bitcoin, pero sí contarles que cada 4 años se reduce a la mitad la cantidad de Bitcoins que van a salir nuevos a circulación. Los primeros 4 años salían por recompensa a los mineros 50 Bitcoins. Ustedes se imaginarán, es un montón de plata. Sí, es un montón de plata, pero en el 2008 Bitcoin no valía lo que vale ahora. Después de los próximos 4 años, esa recompensa se reduce a la mitad. Es decir, a partir de los siguientes 4 años, la recompensa va a ser de 25 Bitcoins a cada una de las personas que participan en la red. Luego se reduce a la mitad, luego se reduce a la mitad, y así va pasando cada aproximadamente 4 años. Va a haber un momento en el cual la recompensa va a ser ínfima para los mineros, pero se supone que para ese entonces a lo mejor el precio de Bitcoin también sea otro. Esto es lo que permite que los mineros, a pesar de que se les reducen las recompensas enormemente, porque es a la mitad, imaginémonos que mañana vienen y dicen, che, a partir de mañana vas a cobrar tu sueldo a la mitad. Bueno, a los mineros le pasa eso, pero también está en consideración el hecho de que es un activo que claramente en todos estos años fue subiendo enormemente de precio, con lo cual los mineros siguen claramente siendo rentables y esto funciona. Aún así,
es central el hecho de que tengamos esta cantidad circulante programada y que la hace muy diferente, es una de las diferencias abismales que hay con el sistema financiero tradicional, en donde en realidad las decisiones de la cantidad circulante que van a haber están literalmente tomadas por, bueno, completamente centralizada por gobiernos y por un par de personas que son quienes toman este tipo de decisiones. Bien, mientras yo me tomo un traguito de agua, vamos a pasar entonces al siguiente tema, justamente, que tiene que ver con el almacenamiento. Como mencioné acá, obviamente, las billeteras es absolutamente fundamental que conozcamos los tipos de billetera que hay. No, lamentablemente no me va a dar el tiempo para mostrar algún tipo de práctica con esto. Por suerte estamos haciendo el curso donde todo este tipo de contenidos va a poder estar mucho más desarrollado. Bien. Si querés ahí, Lauti, la imagen, sí, volvemos. Bien. Para el almacenamiento, en este caso de Bitcoin o de criptomonedas, lo que se utiliza claramente es la típica wallet o billetera. Una billetera virtual en este caso. No es muy diferente, y esto vale aclararlo, no es muy diferente a las billeteras virtuales que ya conocemos. O sea, no sé quién usa acá, obviamente Mercado Pago, algún tipo de home banking. La verdad es que en fines prácticos es muy similar. Uno tiene una dirección para recibir, uno tiene un botón para enviar, donde uno tiene que poner la dirección del receptor y poner la cantidad, uno hace el envío. O sea, en fines prácticos, esto es muy similar al dinero digital al que ya estamos acostumbrados, sobre todo en lo que se refiere a hacer envíos y recibir en este caso criptomonedas. Y para esto, justamente, se utilizan billeteras virtuales. Tenemos dos tipos de billeteras virtuales, en este caso, que es importante por lo menos conocer y saber mínimamente cuáles son sus ventajas y sus desventajas. No hay mejores ni peores, simplemente algunas tienen ventajas y otras tienen algunas desventajas. Por un lado tenemos lo que son las billeteras calientes y por otro lado tenemos lo que son las billeteras frías. El término es un poco raro, pero bueno, nos acostumbramos y es el que se usa. Las billeteras calientes son todo tipo de billeteras que uno tiene de forma virtual. ¿Qué significa esto? Este tipo de billeteras básicamente son aplicaciones o software que uno se descarga en su celular o en una computadora y que ahí básicamente puede almacenar sus billeteras de la misma forma que tienen su aplicación de home banking o lo que sea. Ahí pueden tanto recibir como enviar criptomonedas y ustedes van a ser completamente dueños de sus activos gracias a que van a tener sus claves para poder recuperar esa billetera. Eso es lo esencial. Si ustedes tienen sus claves, esa billetera pertenece a ustedes. Muy sencillo y no hace falta aclarar mucho, simplemente es eso, a través de un software o una app, ustedes tienen las claves, es decir, ustedes tienen la garantía de que esa billetera es suya y de hecho es importante tener en cuenta que más allá de cuál sea el proveedor, porque ustedes, claro, ustedes me dirán, che, pero si estás guardando las billeteras en una aplicación, la aplicación es centralizada, entonces al fin y al cabo es lo mismo, estás guardando en algún lugar centralizado. Es una excelente consulta. La realidad es que, si bien esto es así, uno depende obviamente de una empresa o quien sea que cree la aplicación para tener esta billetera. La realidad es que al nosotros tener la contraseña con la cual se crea esa billetera, esa misma contraseña uno la puede utilizar para cualquier otro tipo de billetera de software que uno encuentre en toda internet. Entonces, si llega a pasar algo con ese proveedor de billeteras, y mientras uno no pierda esas contraseñas y esas claves que uno tiene que conservar, porque son las que hacen que uno tenga efectivamente el control y el poder de esas criptomonedas que uno almacena, tranquilamente uno simplemente podría pasarse a otra aplicación, volver a loguearse o a instalar su propia billetera con sus claves privadas y de esta forma en otra aplicación van a disponer del mismo saldo y la misma información que hay en su billetera. Esto es y es posible gracias justamente a la tecnología blockchain y a la forma en la que esto está programado. Porque cuando uno se crea una billetera, esa billetera directamente tiene una frase que se conecta con la blockchain, no está conectada con el servidor privado. Entonces, básicamente esa billetera está ligada a la blockchain y no necesariamente a alguno de estos proveedores de billeteras.
Pero bueno, estas billeteras se usan mucho. Hay un montón de ejemplos, desde Coinomi, Trust Wallet, MetaMask. Bueno, hay un montón de billeteras que se utilizan. Yo mismo utilizo varias de estas billeteras en mi celular, algunas en mi computadora. Y obviamente tienen muchos usos, que en mi caso las uso tienen usos diferentes. Lo que sí me parece importante recalcar de esto es que son billeteras un poco menos seguras que las que vamos a comentar después, que son las billeteras frías, pero son billeteras que hacen que la funcionalidad sea más simple. ¿Por qué digo que son más inseguras? Y porque uno está teniendo, por ejemplo, sus activos en el celular. Y la realidad es que si uno tiene los activos en el celular y el celular puede sufrir algún hackeo, algún robo, nada, alguna vulnerabilidad puede hacer que suframos algún tipo de pérdidas. Eso claramente puede ocurrir. Pero por otro lado, tener las cosas en el celular también nos da una funcionalidad espectacular. Podemos ir con el celular a hacer alguna compra, podemos llevarlo a cualquier lado del mundo y tener nuestra billetera en el celular y simplemente la billetera va a seguir siendo la misma con los mismos activos. Entonces, claramente tiene muchas ventajas en cuanto a su funcionalidad, pero escasea un poco o corre algún tipo de riesgos en cuanto a la seguridad. Y este tipo de comparación la hago en comparación justamente con el otro tipo de billeteras, que son las billeteras frías. A las billeteras frías, a diferencia de las calientes, que son virtuales, digitales, en formato de software, las billeteras frías son un poco lo contrario, no del todo, pero básicamente son un dispositivo físico. Muy similar a un pendrive, muy similar porque es casi del mismo tamaño, se conectan por USB a una computadora, son muy similares, y justamente lo que tienen es que uno se conecta con el dispositivo físico y la única forma que hay para que una transacción se pueda ejecutar, es decir, si yo le quiero hacer un envío de Bitcoin a alguien, la única forma que yo tengo de aceptar y de hacer ese envío es si yo poseo mi dispositivo físico. Con este dispositivo físico yo lo tengo que conectar, de esa forma me conecto a mi cuenta a través de un programa, y en ese programa yo con el dispositivo físico tengo que darle el OK físicamente para que se ejecute una transacción. Lo bueno que tiene esto, la ventaja es claramente en términos de seguridad, el hecho de que si a mí me llega a pasar que me robaron, no sé, o me hackearon, por ejemplo, y alguien puede tener acceso a mi computadora, igualmente no me va a poder sacar ningún tipo de activos por más de que entre a mi billetera. Puede llegar a entrar a mi billetera desde el software, pero si no tiene el dispositivo físico para que se haga y se ejecute esa transacción, básicamente no va a poder sacar absolutamente nada de lo que tenga ahí. Del mismo modo, si me roban el dispositivo físico, porque también hay un dispositivo físico y te lo pueden robar, lógicamente, alguien te lo puedes perder, por ejemplo, de la misma forma funciona que ese dispositivo físico está conectado al software y a mi cuenta en una determinada computadora. Es decir, si alguien agarra mi dispositivo físico y lo quiere conectar en su computadora personal para poder acceder a mi cuenta, no lo va a poder hacer. Básicamente va a tener que arrancar con una cuenta desde cero y para poder acceder a mi cuenta va a tener que poner las contraseñas privadas, que son una serie de 24 o 18 palabras que nos otorgan las billeteras justamente para que nosotros seamos los dueños de esos activos. Nada, como decía, más seguridad, menos funcionalidad. La verdad que si uno quiere irse de viaje, por ejemplo, capaz y poder gastar criptomonedas o poder tener las criptomonedas para utilizarlas, capaz es un poco engorroso tener que estar con el dispositivo físico y si uno le va a comprar algo a alguien, a una tienda, por ejemplo, tener que conectar el dispositivo físico, conectarse, loguear, bueno, es un poco engorroso, mucho más fácil tenerla en el celu, con un QR, simplemente hacer el envío. Así que bueno, más seguridad, menos funcionalidad. Los ejemplos más típicos, si bien hay un montón de marcas que hacen y desarrollan billeteras frías, los más conocidos en este caso son Trezor y Ledger, que son dos tipos de billeteras frías de las que más renombre tienen y más trayectoria tienen en el mercado. Lo cierto es que para cualquiera de ustedes que busque y tenga ganas de atesorar criptomonedas, es decir, de tener criptomonedas capaz a forma de ahorro o algún tipo de atesoramiento que sea a lo largo del tiempo, es decir, no tanto usar estas criptomonedas, sino atesorarlas, lo más recomendable siempre, sin ningún lugar a duda, es una billetera fría, tanto un Trezor como un Ledger que funcionan muy bien. Sale capaz, tiene su costo, lógicamente, pero uno se garantiza
prácticamente nunca se puede decir un 100% de seguridad, porque claramente no la hay, pero uno se garantiza estar, obviamente, con la metodología más segura para el almacenamiento de sus criptomonedas. En ese caso, bueno, después también, si alguien tiene alguna inquietud para adquirir algún tipo de billetera fría, tanto Trezor como Ledger, nos pueden escribir a alguna de nuestras redes, MarketMixar, en todas las redes, o si no, hello@marketmix.com, con alguna inquietud, y en ese caso lo podemos ayudar también a adquirir su billetera fría. Bien, vamos a ir avanzando entonces, y ya con esto le vamos a ir dando de a poco el cierre para pasar un poco a la instancia de las preguntas, y vamos a pasar en este caso por lo que es un exchange de criptomonedas. Digamos, nosotros hasta ahora sabemos un poco lo que es Bitcoin, por lo menos pasándolo un poco por arriba, pero sabemos bien y pasamos por ahí. Sabemos cómo almacenar Bitcoins y sabemos lo necesario que tenemos que tener para enviar y recibir. Súper necesario para poder utilizar una moneda, en este caso. Y después se suma un nuevo participante a todo este ecosistema, que son los exchange. ¿Bien? Y en los exchange a mí siempre me gusta poner el paralelismo, para que se entienda rápidamente lo que es un exchange de criptomonedas, a lo que son los bancos de alguna manera u otra. Obviamente en este caso los exchange son completamente virtuales, o sea, son páginas web o aplicaciones donde uno se loguea, se crea una cuenta. Estas páginas son centralizadas, es decir, los exchange que conocemos más típicos, todos dependen de alguna empresa o dependen de algún grupo de personas que lo está llevando a cabo y que tiene el poder por sobre ese exchange y lo que pasa en ese exchange, del mismo modo que ocurre en los bancos, donde forman parte de una corporación o algún dueño centralizado. Y nos permiten estos exchanges realizar un montón de cosas a modo de instrumentos financieros o un montón de cosas que podamos hacer justamente con nuestras criptomonedas. Del mismo modo también nos permiten intercambiar una criptomoneda por otra, o mismo también nos permiten muchas veces cambiar nuestras criptomonedas por dinero fiat, o pesos, o dólares, o la plata que usemos, depende de dónde estemos. Lógicamente, en una billetera de cripto esto no se puede hacer. Las billeteras de cripto, como les mostraba recientemente, se usan única y exclusivamente para almacenar, enviar y recibir criptomonedas. En este caso los exchange, de alguna forma, es lo mismo que nuestra billetera portátil. No podemos hacer un plazo fijo con nuestra billetera donde tenemos las tarjetas. Tenemos que ir efectivamente al banco si queremos hacer un plazo fijo. Del mismo modo ocurre con los exchange. Si nosotros queremos empezar a utilizar esas criptomonedas y hacer algunas cosas con eso, los exchange nos proveen de un montón de servicios y de instrumentos financieros para que utilicemos, como por ejemplo la posibilidad de pedir préstamos con criptomonedas o la posibilidad de hacer algún formato de plazo fijo donde nosotros dejemos nuestras criptomonedas y generemos algún tipo de renta fija. Bueno, este tipo de elementos son posibles en gran parte gracias a los exchange. Y los exchanges más conocidos que más se utilizan, como decía antes, son centralizados. Y eso es importante recalcarlo. ¿Y por qué recalco esto de que son centralizados? Hay una frase muy típica en cripto, y lo digo por experiencia, porque ya he visto, obviamente, y han pasado, lamentablemente, muchas catástrofes con respecto a esto, que se dice, not your keys, not your crypto. O sea, si no tenés las llaves, no tenés tus cripto. ¿Qué significa esto de las llaves? ¿Se acuerdan cuando le dije lo de las billeteras? Que nos otorgan una clave privada, que es la clave que nos da a nosotros el acceso a esa billetera, y que básicamente esa clave privada no se la tenemos que decir ni mostrar a nadie, porque es toda nuestra autonomía de que nosotros disponemos y tenemos el control de nuestro dinero. Bueno, en el caso de los exchange también nos dan una forma de billetera. O sea, uno puede también, obviamente, tener criptomonedas en el exchange del mismo modo que uno puede tener plata en un banco. Pero esa plata no es tan nuestra como parece. ¿Por qué? Porque los exchange nos dan el servicio de billetera. O sea, nos dan una billetera para que almacenemos, obviamente, nuestras criptomonedas. Pero nunca nos van a dar nuestras llaves privadas. O nuestra clave privada, si se quiere. Entonces, las claves privadas las tienen ellos. Es decir, todas las criptomonedas o todos los activos que nosotros tengamos en un exchange, los tiene el exchange.
No los tenemos técnicamente nosotros. Nosotros obviamente los podemos utilizar dentro del exchange. Pero no son nuestros. Es decir, si algo le pasa a ese exchange, por ejemplo, año 2000, fines del año 2022, caso estelar, FTX, uno de los exchanges, posiblemente el exchange ganador número 1 de Estados Unidos, bueno, sufrió efectivamente básicamente una corrida bancaria. Se corrió la bola de que eran de cuestiones de ineficiencia, de balance, como han ocurrido corridas bancarias en la banca tradicional, también puede ocurrir en un exchange. ¿Y por qué pasa esto? Porque más allá de que estemos hablando de un exchange de criptomonedas, es completamente centralizado. Si uno lleva las criptomonedas a un exchange y uno utiliza sus criptomonedas en ese exchange, por más de que las criptomonedas y Bitcoin sea el activo más descentralizado de la historia, el uso que uno le está dando es centralizado. Uno está dependiendo, en este caso, de ese exchange para hacer lo que uno quiera hacer. Entonces, pequeño consejo para quienes me estén escuchando. Si no tienen sus llaves, no son sus cripto. ¿Qué quiere decir esto? Si su objetivo, por ejemplo, es simplemente adquirir criptomonedas para almacenarlas y para guardarlas y atesorarlas a lo largo del tiempo, no usen un exchange. Porque esas criptomonedas no son suyas. Y si le pasa algo al exchange, simplemente van a ser víctimas. Nada más que eso. Entonces, si queremos almacenar y atesorar nuestras criptomonedas, la respuesta es, como decía antes, una billetera fría. No hay mejor opción que una billetera fría. O si se quiere, obviamente, puede ser también una billetera caliente de alguna aplicación que sea alguna de las aplicaciones recomendadas. Yo ya recomendé un par, Codinomi, Trust Wallet. Son las dos que yo... BitPay es otra que utilizo también. Recomiendo las que utilizo y las que a mí me han dado buenos resultados. Después, cada uno tendrá su experiencia. Pero bueno, importante esto. El exchange se usa para ciertas cosas. Para ciertas otras cosas no. Aquí en Argentina, por ejemplo, aprendimos por la fuerza que a veces atesorar dinero en los bancos puede ser completamente riesgoso. Y por eso hoy en día no todo el mundo lo hace y hay gente que decide simplemente a veces tener el dinero abajo del colchón. Bueno, es una decisión de supervivencia, básicamente, porque ya ha pasado en la historia que los bancos, por mala praxis o por malas intenciones, han cometido errores que han perjudicado los ahorros de la gente. Lo mismo ha pasado con exchange. Entonces aclaro esto importante. Los exchanges se usan por cuestiones de utilidad, porque claramente ofrecen servicios súper útiles y que están buenísimos. Yo uso exchanges centralizados, pero siempre importante tener muy en cuenta que uno está utilizando algo centralizado. O sea, y vuelvo a lo que decía antes, hay que poder separar las cosas que tienen que ver con la tecnología, con las cosas que tienen que ver con las utilidades y las cosas que tienen que ver con lo financiero. Un activo puede ser descentralizado, como es el caso de Bitcoin, pero dependiendo cómo yo use ese activo, lo voy a estar utilizando de una forma centralizada o de una forma descentralizada. Bien, o sea, ejemplo rápido. Yo quiero comprar Bitcoin, quiero adquirir Bitcoin. Bueno, yo sé que si yo quiero adquirir Bitcoin, una de las formas que tengo para hacerlo es de forma descentralizada. Es simplemente comprándoselo de persona a persona, usando el P2P, a un colega, a un amigo o a alguien que se dedique efectivamente a comerciar y a comprar y vender Bitcoin. Ahora bien, si yo ese Bitcoin, para comprarlo, me meto en un exchange y agarro de mi tarjeta de crédito, por ejemplo, conecto mi tarjeta de crédito a ese exchange, que también tiene mi nombre y mi imagen, porque te piden obviamente verificación, y compro Bitcoin directamente con mi tarjeta de crédito, la realidad es que yo estoy comprando un activo descentralizado, pero de una forma completamente centralizada. O sea, estoy utilizando el mismo sistema de intercambio tradicional para comprar un activo descentralizado. ¿Ok? Este es el tipo de diferencias que a mí me gustaría que cuando terminemos esto ustedes puedan por lo menos ir pensando en estas diferencias que hay entre lo que es el activo, en este caso Bitcoin, conocer de qué se trata y por qué se dice que es descentralizado, y después ir conociendo tanto en las utilidades como en lo que puede ser el mercado y lo financiero, qué tanto hay para hacer desde lo centralizado como qué tanto hay para hacer desde lo descentralizado, y poder discernir también y elegir también. Porque, a ver,
yo no estoy en contra de los bancos. Yo uso también el sistema bancario. Te da funcionalidades y te da servicios que están buenos y que me sirven a mí y que los uso. Y está genial. Pero me parece que sí está bueno que yo sepa bien y elija bien qué servicios voy a querer utilizar y cuáles no. También basándome en el conocimiento que pueda tener y los riesgos que pueda considerar para tomar esta decisión. Lo mismo pasa obviamente en cripto y con elegir una billetera, un exchange o cómo uno va a hacer lo que uno quiera hacer. Pasemos entonces a un último tema y con esto voy a cerrar contando un poco acerca de utilidades que hay en este mercado. Y esto me va a dar obviamente el pie para lo que viene. Vamos a pasar entonces a un último tema que son un nuevo tipo de criptomoneda. No digo nuevo para ustedes, porque hasta ahora conocemos Bitcoin. Esto no es recontra nuevo, tiene ya un par de años. Pero es una forma también de criptomoneda. O sea, importante aclarar esto, cuando lo dije de entrada. Bitcoin es la primera criptomoneda y la tecnología blockchain es fundamental para que haya una criptomoneda. Ahora bien, hoy en día hay un montón de distintas blockchains y un montón de distintas criptomonedas distintas que justamente varían según las capacidades que tenga tanto esa moneda como la blockchain. ¿Bien? En este caso vamos a hablar de un tipo de criptomoneda a la que se le llama stablecoin o la traducción sería moneda estable. Las stablecoins son muy importantes en el ecosistema cripto porque, como sabemos muy bien, a lo largo de estos años, uno fue siguiendo, a veces le llega una noticia, lo que sea, con respecto a lo que son los precios de las criptomonedas. Y sabemos que si hay algo que tienen las criptomonedas, y que esto ya es conocimiento general, es que son muy volátiles. Y cuando uno habla de volatilidad, acá sí me estoy refiriendo más completamente a algo del mercado. Son monedas que varían mucho de precio día a día, semana a semana, mes a mes, año tras año. Tienen mucha fluctuación de precio. Eso obviamente a muchos inversores o gente le gusta y a otra gente capaz no tanto y está bien que sea así. Pero, como sabemos, las criptomonedas, gracias a su capacidad de disponer de una blockchain y de ser descentralizadas, nos permiten un montón de utilidades que son una maravilla. El hecho, por ejemplo, de que al ser neutrales geopolíticamente, yo pueda mandarle, por ejemplo, un activo desde acá, desde donde estoy acá en el estudio de Secta, le pueda mandar Bitcoin a un amigo mío que vive en Francia y yo puedo ahora mismo hacer ese envío y en unos 5 o 10 minutos mi amigo de Francia va a estar recibiendo en su billetera los Bitcoins sin tener que pasar por todo el sistema tradicional, por todo el sistema bancario, pedirle permiso a nadie, esperar 48 horas hábiles hasta que se complete esto, pagar no sé cuánto de comisión, que seguramente mientras más largo y el monto varía la comisión. Bueno, sin toda esa historia, yo puedo en 3 simples botones con mi celular hacer este envío. Eso es utilidad. Esas capacidades son a lo que uno le llama utilidad. Y es central en el ecosistema cripto. Más allá de lo que es la tecnología que permite la utilidad, y después todo lo que podamos hablar de mercado, que después tenemos 1000 cosas para hablar ahí, si quieren otro día, yo doy asesorías también financieras. Nada, como digo, pueden acercarse conmigo a las redes sociales, pueden acercarse con un mail, si se quedan con alguna duda de esto. Pero bueno, independientemente del aspecto más financiero, quiero que nos quedemos y que charlemos un poco más del tema de las utilidades. Una de ellas es obviamente la portabilidad. La capacidad de portar criptomonedas y tenerlas, como decía antes, en el celular o en cualquier lado. Hoy en día eso lo podemos hacer con otros tipos de divisa también, es cierto. Pero, como decía antes, al ser neutral geopolíticamente, a veces nos saca todo el tema de que el cambio de una moneda a la otra, que si quiero mandar plata y tengo que mandar pesos, y quiero mandarlos de acá a España y tengo que hacer un quilombo porque en realidad el banco me toma este cambio. Bueno, acá nos olvidamos de todo eso y simplemente le puedo mandar Bitcoin o alguna criptomoneda en 3 botones con el dedo ahora, con el celu, y se envía. Y a la persona le llega sin que nadie le pregunte nada ni le diga nada en una cuestión de 10 minutos. O sea, estamos hablando de que tenemos, digamos, a nivel utilidad es una mejora en el tiempo que tardan en llegar las cosas. El tiempo hoy en día escasea y es posiblemente el activo más importante que tenemos como sociedad. Y claramente esto hace que sea mucho más eficiente. Por otro lado,
la posibilidad de hacerlo a todo el mundo sin tener restricciones y sin tener que pasar por distintos tipos de sistemas y banco y el SWIFT y qué sé yo. Mucho más sencillo a cualquier parte del mundo. Yo puedo hacer un envío y también recibir, obviamente, un activo que claramente tiene valor. Sin mis datos, sin que nadie me diga si puedo, si no puedo, qué monto puedo, por qué, a muy poco costo de comisión, porque en realidad la comisión en la red de Bitcoin no depende del precio. O sea, yo puedo mandar 25 bitcoins, que es una tonelada de plata, o puedo mandar 0,0000007 bitcoins, que posiblemente sean, voy a tirar un número completamente aleatorio, pero no sé, $1. Y ambas transacciones me van a costar lo mismo. ¿Por qué? Porque en realidad lo que uno está pagando cuando uno hace ese envío es al uso de la red, es al uso de la blockchain. Nada más ni nada menos que eso. Si la blockchain está más congestionada, voy a tener que pagar más. Si la blockchain está menos congestionada, voy a tener que pagar un poco menos. En eso se basa el costo de la comisión. Pero no es dependiendo el lugar, dependiendo la hora, la fecha. Bueno, toda la historia que ustedes sabrán si algún día han tenido que enfrentarse ante la situación de hacer un envío transatlántico. Bien, entonces, volviendo un poco con esto de las funcionalidades, aparece un gran inconveniente que tiene que ver con la volatilidad del mercado cripto. Porque claro, ustedes me dirán, está bien, es cierto, te podés mandar Bitcoin de acá para allá, está buenísimo. Digo, genial, llegan 10, 15 minutos, lo tiene la persona que está allá, está todo bárbaro. Pero con cómo se mueve el precio de Bitcoin, es muy difícil establecer un número entre esas dos personas. Porque incluso en esos 15 minutos que yo le envié una cierta cantidad, puede cambiar radicalmente el precio del activo y capaz lo que le llega a la otra persona tiene otro valor de lo que yo pretendí en enviarle. Entonces, esa volatilidad que tiene el mercado a veces hace que algunas de estas utilidades se vean un poco aplacadas, o por lo menos se requieran algún tipo de solución para que podamos utilizar la tecnología blockchain, la tecnología cripto, pero a lo mejor con algún otro tipo de activo que no sea tan volátil. Y para esto es que aparecen, como les decía recientemente, las monedas estables o stablecoins. Las stablecoins, vuelvo a lo de antes, son un tipo de criptomoneda más. Así como Bitcoin es una criptomoneda, tenemos, quien conoce un poco más conoce Ether, que es otra criptomoneda, y también tenemos las monedas estables, que son otro tipo de criptomoneda. ¿Por qué? Porque funcionan bajo la blockchain. Eso es lo que hace que sean una criptomoneda, nada más ni nada menos. Ahora bien, la finalidad de las monedas estables es la de que básicamente atan el precio de su activo a otro activo del mundo real. ¿Qué significa esto? Que uno puede tener uno puede hacer una criptomoneda que funcione dentro de la blockchain, pero que, por ejemplo, valga siempre lo mismo que el dólar. Bien, entonces, si uno tiene, por ejemplo, en este caso, hay obviamente muchas monedas estables a par con el dólar, y lo que significa básicamente es que esa moneda estable, una de esas monedas estables vale lo mismo que un dólar. Por ejemplo, en este caso, una de las más típicas es el USDT, es el nombre de una de las criptomonedas, en este caso de las monedas estables. Como se imaginarán, se llama USD Tether, que es USD, o sea, de Estados Unidos, en este caso del dólar, y Tether, que es el nombre de la empresa centralizada que decidió hacer esa criptomoneda. Ellos tienen un formato en el cual, por cada dólar que les entra a ellos sacan a circulación $1 de moneda estable, de USDT. Entonces, ese dólar que siempre que sale a circulación, ese dólar que les entra, sale a circulación un nuevo USDT, y cuando hay alguien que quiere ir con los USDT a retirar los dólares, puede también hacerlo, obviamente, teniendo una cuenta en Tether y qué sé yo, puede hacerlo justamente con Tether, y Tether simplemente lo que va a hacer es quemar USDT, o sea, la persona le da esos USDT y Tether los saca de circulación, por eso digo quemarlos, y a su vez le da a esta persona el equivalente en dólares. Entonces es una moneda estable básicamente que tiene todo su respaldo, está en los dólares que fueron haciendo de depósito. Lo interesante con esto justamente es que en vez de, por ejemplo, hacer un envío transatlántico de acá a mi amigo de Francia, Brunito querido, que por algún lado debe andar, si yo quiero hacer este envío,
en vez de hacerlo a lo mejor en Bitcoin, o en vez de hacerlo en Ether, o en alguna otra criptomoneda, que además de que tarda capaz 10, 15 minutos en llegar, o sea, no es no es la blockchain más rápida que hay, y además en esos 15 minutos puede haber una fluctuación de precio, es difícil hacer la contabilidad y demás, muchísimo mejor si hago esto con una moneda estable. Directamente puedo acordar con la persona, che, te tengo que mandar $1000. Bueno, perfecto, te voy a mandar 1000 USDT. Listo, genial. Esos 1000 USDT equivalen igualmente a esos $1000, porque sabemos que es una moneda estable y así funciona. Y ese envío yo sí lo puedo hacer, obviamente, de la misma forma que puedo enviar Bitcoin, puedo enviar USDT y cualquier criptomoneda a esta otra persona. Y utilizar, por ejemplo, alguna blockchain que sea muy rápida. Y literalmente, esto puede llegar a demorar menos de 30 segundos. O sea, no sé quiénes de acá, pues somos un montón, quienes alguna vez trataron de hacer o tuvieron que hacer un envío de plata, de la plata que sea, el monto que sea, no importa, de algún país a otro, y se habrán tenido que enfrentar con que el llamado por teléfono, que anotar esto acá, que poner, que mandar, que esperar, que 48 días, que no me llegaba, tenía que consultar si estaba, que la comisión de esto, que justo viene el fin, entonces recién empieza... Bueno, todas las historias que habrán con respecto a eso, bueno, en este caso, nada de eso pasa. En este caso, absolutamente nada de esas cuestiones que se les ocurran que puedan representar algún tipo de traba o de dificultad ocurre. Acá directamente yo tengo mi activo en una billetera y la otra persona me va a enviar una dirección como si fuera un CBU bancario o lo que sea, pero una dirección de su billetera, y yo hago el envío, pago el costo de red, que suele ser muy bajo, y básicamente en menos de un minuto esa otra persona puede tener las criptomonedas que yo les envié. Bien. Vamos a ir entonces cerrando un poco con esto de las stablecoins. Obviamente, las stablecoins fueron una de las... ¿Y por qué, digamos, quiero aclarar las stablecoins? Porque, lógicamente, son una de las criptomonedas al día de hoy que más utilidades tienen, sobre todo para hacer cosas que nosotros querramos hacer en el día a día. A diferencia capaz de Bitcoin o Ether, que como digo, están más, digamos, fluctúan en su precio en el mercado a lo largo del tiempo. En este caso, las stablecoins son una forma de utilizar, si se quiere, por ejemplo, dólares o euros u otros tipos de activos de forma completamente digital y descentralizada. Porque sabemos que también los podemos usar de forma digital. Obviamente, si yo le quiero enviar plata de acá a alguien que esté en Francia, lo voy a tener que hacer de forma digital. Pero no de forma descentralizada. Y toda esa centralización seguramente sea un dolor de espalda. La realidad es esa centralización es tiempo, es plata, es confiar en ese tercero, es que me aprueben la operación, es que después para que a mi amigo le llegue, seguramente mi amigo también tenga que hacer algo desde su lugar para que le llegue. Bueno, son una serie de cosas que hoy en día se pueden hacer de forma mucho más eficiente, rápida y segura a través de este tipo de modalidades usando stablecoin o usando algún otro tipo de criptomoneda también, ¿por qué no? En el caso de las stablecoins, lo que tienen de particular es que no tienen variaciones de precio. Como decía recientemente, un USDT va a valer siempre $1. O hay una stablecoin, por ejemplo, del euro, que es lo mismo. Un euro de esa stablecoin va a valer siempre lo mismo que un euro en la vida real.